los depositantes del sistema americano terminan subsidiando a los depositantes del Silicon Valley Bank. Todos los depositantes de Suiza terminan subsidiando a los depositantes del Credit Suisse. En realidad, todos los ciudadanos, tengan depósitos o no, lo que terminan subsidiando es la no quiebra del Silicon Valley Bank, la no quiebra del Credit Suisse, para permitir que ambos bancos sigan operando, el sistema siga operando y pueda volver a regenerar rentas extraordinarias que permitan financiar más políticas públicas, más gastos públicos, más déficit fiscal, permitiendo que artificialmente el sofocón pase a expensas de los ciudadanos de bien del sector privado, que se van a ver obligados a pagar más impuestos inflacionarios para que, en definitiva, el tamaño del Estado siga creciendo y el negocio de los políticos de carne y huesa siga prosperando y agrandándose a expensas de el ahorro, la inversión, el crecimiento y la prosperidad del sector privado. Buenas tardes. El sistema monetario viene crujiendo hace más de un año, tanto en Estados Unidos como en la zona del euro y también en América Latina. Hace un año que los burócratas de carne y hueso al sector privado le cobran un impuesto inflacionario como no le cobraban desde la primera mitad de los años 80 en el mundo desarrollado. Puntualmente, las estimaciones de la inflación, que no es la inflación, porque hay que tener en cuenta que los índices de precios estimados por las oficinas de estadísticas públicas estiman la inflación, no es la inflación, porque estiman un nivel general de precios y estiman una variación del nivel general de precios a partir de la construcción arbitraria de una canasta muy reducida de bienes y servicios, poco representativo del consumo de los individuos, que está condenado a ser permanentemente cambiante y muy heterogéneo. O sea, tratar de armar una canasta promedio ya de por sí atenta contra la esencia del ser humano, que todos tenemos diferentes conjuntos, patrones de consumo, de preferencias, de necesidades, que a su vez cambian en forma dinámica y permanente para cada individuo. Dicho esto, hoy en día la inflación en Estados Unidos, la estimación de la inflación en Estados Unidos en el IPC es 6% interanual, la inflación núcleo es 5.5%. Pero ahora los consumidores obviamente se ríen de estos números porque ellos sienten que la inflación es mucho más fuerte. Y claro, porque a lo largo de las últimas décadas todas las oficinas estatales de inflación han desarrollado técnicas estadísticas, que no vale la pena acá explicar, que tienen como objetivo subestimar la variación del nivel general de precios que ellos mismos construyen. ¿Y dónde podemos tener algunos indicios, algún termómetro de que los consumidores, los individuos, en realidad sufrimos un impuesto inflacionario muy superior? Y bueno, tenemos que mirar, por ejemplo, la inflación en alimentos en Estados Unidos es 9.5%. La inflación en alquileres es 8.1%. Y la inflación en servicios es hoy en día 7.6% interanual. Del otro lado del Atlántico, la estimación de la variación del nivel general de precios en la zona del euro promedia 8.5 interanual. La núcleo 5.6. Pero también los consumidores europeos se ríen de estos números y dicen: yo experimento, sufro una inflación, pago un impuesto inflacionario mucho más alto de lo que dicen las estadísticas oficiales. Y podemos arrimarnos a esa percepción mirando los números de inflación en alimentos, que en la zona del euro hoy en día están en 17.3. La inflación energética en la zona del euro hoy en día está en 13.7. ¿Qué les quiero decir? Que seguramente es en verdad mayor, porque les repito, toda oficina pública de estadísticas tiene incentivos para subestimar su propia estimación de inflación.
O sea, el que hace el índice de precios y estima la variación del índice de precios es el que cobra el impuesto inflacionario. O sea, se lo roba el sector privado que produce bienes y servicios, transfiriéndole esos recursos que les quita el sector privado a su burócrata de carne y hueso para que financien gasto público. Entonces, es obvio que tienen incentivos a subestimar estos resultados. Ahora bien, a estos problemas de inflación del sistema monetario se le suma ahora los problemas de, obviamente, insolvencia bancaria del sistema bancario que está debajo o dentro del sistema monetario. Esto empezó hace unos días con la quiebra del Silicon Valley, que llevó a que la Reserva Federal, el Tesoro de Estados Unidos y el Federal Deposit Insurance Corporation, o sea, la agencia federal de garantía que garantiza hasta $250.000 de los depósitos bancarios, los tres juntos emitieran un comunicado conjunto para evitar el pánico en los mercados y evitar que los depositantes de Estados Unidos corrieran todos juntos a buscar sus depósitos. Posteriormente, unos días después, al final de la semana pasada, ¿qué pasó del otro lado del Océano Atlántico? Especialmente en Suiza, le tocó al Credit Suisse sufrir una crisis de salida de depósitos. En primer lugar, las autoridades de Suiza le otorgaron una línea de crédito por $54.000 millones de parte del Banco Central Suizo para el Credit Suisse, para que pudiera responder a esos depósitos, ¿ok? Pero no alcanzó. ¿Y qué pasó? En el fin de semana, con la intervención de las autoridades oficiales de Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido, se delineó un plan, una estrategia para que el Credit Suisse terminara siendo absorbido a precio de liquidación por el UBS, que es el principal banco suizo. O sea, sobre los problemas de inflación del sistema monetario y bancario, hay que agregarle ahora los problemas de insolvencia bancaria a el entretejido del sistema monetario y del sistema bancario esparcido a lo largo y ancho de todo el mundo. Nada nuevo bajo el sol. Esto pasó en el pasado, sucede en el presente y seguirá aconteciendo en el futuro. ¿Por qué? Porque tanto el problema inflacionario como los problemas de insolvencia del sistema bancario emergen de la esencia misma de la arquitectura institucional del sistema monetario y bancario. Puntualmente, con respecto a los problemas de insolvencia bancaria, ustedes van a ver que los banqueros, los economistas, hablan que no es un problema de insolvencia, que es un problema de liquidez. ¿Qué quiere decir esto? Tratan de esconder, disfrazar la verdadera problemática. Cuando hablan de problema de liquidez, ellos dicen, mira, justo ahora cuando venís a pedir tus depósitos, no tenemos la plata, la liquidez para dártelos. Pero quédate tranquilo, el banco es solvente, tiene con qué responder a tu necesidad de extraer tus depósitos. Es justo ahora que no tiene la plata, por eso es un problema de liquidez. Pero somos económicamente sólidos y por eso somos solventes y vamos a tener con qué devolverte tu dinero. Ahora bien, eso es una diatriba de los socios inmorales en complicidad solidaria de los empresarios bancarios, sus economistas, tecnócratas aliados, que los dos están asociados con el poder político de los burócratas de carne y hueso, del Banco Central y del Estado. Porque cuando uno se para de este lado del sistema, del lado de depositante, en realidad si uno va a buscar la plata y le dicen, para, yo no la tengo, no te la puedo dar ahora porque tengo problemas de liquidez, a uno le da lo mismo que le digan la palabra problema de liquidez, problemas de insolvencia. En ese momento, cuando uno quiere disponer de su propiedad privada, de su dinero para llevárselo y aplicarlo a la adquisición de bienes y servicios para satisfacer necesidades
o ponerlo al resguardo de los burócratas de carne y huesos y sus socios empresarios bancarios y ahorrarlos debajo del colchón o en una maceta en el jardín de su casa, no lo puede hacer, lo cual a todas luces es una vejación de la propiedad privada. Hay que entender que estos dos problemas, como dije antes, la inflación y que cuando uno vaya a buscar los depósitos no se los puedan dar, que para el depositante es un problema de insolvencia del sistema bancario y para el empresario bancario que lo quiere vender, no, es un problema como transitorio de iliquidez. Estos dos problemas responden a la arquitectura institucional del sistema monetario y su sistema bancario privado asociado inmoralmente en complicidad solidaria. ¿Por qué? Porque el sistema bancario, que se basa en un banco central que tiene el monopolio de la emisión de base monetaria, o sea, que tiene el monopolio de expandir el dinero primario sin ningún respaldo y que lo puede expandir hasta el infinito. Y a esto se le agrega que lo convierte en dinero fiat que por ley de sus dictaduras parlamentarias nos obliga a recepcionarlo aunque no queramos, nos obliga a consumir, a ahorrar, producir, comerciar en ese dinero que él emite en forma primaria de manera monopólica, prohibiéndonos por ley comerciar, ahorrar, consumir, producir en cualquier otro dinero dentro de su espacio geográfico. Eso lo hace para poder perseguir y usufructuar la renta monopolística extraordinaria, que en este caso no es otra que el impuesto inflacionario. Sacarnos una porción de lo que generamos en el sector privado, produciendo bienes y servicios, sacándonosla para transferírselas a sus burócratas de carne y hueso para que financien gasto público y déficit fiscal. Además, está la creación secundaria del dinero. La creación secundaria del dinero se basa en una prebenda. La prebenda es el sistema de encaje fraccionario. A ver, cuando nosotros hacemos un depósito en cuenta corriente o en caja de ahorro, que es un depósito a la vista, nosotros tenemos disponibilidad permanente de nuestro dinero. ¿Qué quiere decir esto? Siempre podíamos hacer pagos con cheques contra nuestros depósitos en cuenta corriente. Ahora, con el avance tecnológico, es más grave aún, porque podemos ir con nuestra tarjeta de débito y hacer pagos en forma constante, seguida, sostenida y permanente a otros actores económicos. Y nuestra plata, en caja de ahorro, cuenta corriente, volar directamente para cancelar esos pagos. Ok, la única forma que esa plata esté disponible 100% del tiempo para nosotros es que nadie la toque. Pero ¿cuál es el problema? Acá está la prebenda. Viene el Estado y le dice a los empresarios banqueros: señores, quédense tranquilos, Giacomini no va a venir a buscar toda su plata junta. Giacomini la va a dejar ahí quietita. Entonces, les doy una prebenda. Les permito ganar dinero con el dinero de Giacomini. Si Giacomini deposita 1.000 pesos, guarden, doy un ejemplo, el 20%. 200 pesos de esos 1.000 me los depositan en mi agente, el Banco Central, en su cuenta corriente que tiene el Banco Central, y los otros 800 pesos de Giacomini lo prestan y se lo dan al actor económico A, que el actor económico hace un pago, va a otro agente económico, otro banco, guarda el 20%, guarda 160 y presta los 640 restantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema bancario, a partir de los 1.000 pesos de Giacomini, empieza a crear dinero bancario artificial sin ningún sustento detrás. Y además empieza a crear crédito artificial sin contrapartida de ahorro detrás. Entonces se multiplican los depósitos, se multiplican el crédito y obtienen una renta extraordinaria. ¿Por qué? Porque cobran una tasa de interés sobre algo que no era suyo, sobre algo que en realidad no lo tienen, porque dan crédito sin contrapartida de ahorro, porque crean depósitos desde la nada. Esa renta extraordinaria que cobran es un botín
que les permite ganar el Estado con una legislación que atenta contra la propiedad privada en el tramo de los depósitos a la vista, que técnicamente se llaman depósitos en guarda. ¿Y por qué le da esta prebenda a estos socios inmorales en complicidad solidaria? Porque ese botín, que se llama creación secundaria del dinero, que multiplica dinero artificial sin techo en el sistema bancario y da crédito artificial sin contrapartida de ahorro a tasa regalada por debajo de la inflación, genera un botín que se lo reparten. Parte de las ganancias, los empresarios bancarios la tienen que compartir con los burócratas de carne y hueso, financiando gasto público, financiando déficit fiscal, adquiriendo bonos del tesoro, en Argentina adquiriendo liquipases que a todos luces terminan en la película de mediano y largo plazo encareciendo el costo de capital, atentando contra la inversión, la acumulación de capital, la producción de bienes y servicios, la frontera de posibilidades de producción y en definitiva atentando contra la prosperidad de los individuos en el sector privado. Entonces, ¿qué puede verse? Que en el mundo de hoy, de cada 100 dólares, 10 dólares son creación primaria de dinero, emisión de base monetaria, que tiene los bancos centrales la potestad de expandirlo hasta el infinito sin respaldo alguna en forma monopolística, obligándonos a recibirlo. Los otros 90 son 90 dólares que crea el sector bancario artificialmente sin un respaldo en forma de depósitos, que los expande con creación del crédito artificial sin respaldo de ahorro genuino, que les permite hacerse de un botín, ganarse una tasa de interés sin tener propiedad privada de ellos detrás, sino con nuestra propiedad privada, y comparten ese botín. Obviamente, como pueden ver, esto parte de la propia esencia que es un Estado monopolístico manejando la creación primaria del dinero y regulando la creación secundaria y el negocio bancario con su intermediación financiera a partir del encaje infraccionario, que multiplica dinero bancario, repito, desde la nada, crédito artificial sin contrapartida de ahorro, desde la nada también. Entonces, que haya inflación por un lado y que cuando la gente vaya a buscar los depósitos no estén, forma parte o es resultado de la propia esencia institucional del sistema, que le acabo de explicar, más el esquema de incentivos. ¿Por qué? Los banqueros tienen incentivos a ganar más plata y cobrar más tasa de interés y acrecentar su botín cuanto más intermediación financiera haya. O sea, cuanto más multiplican el dinero bancario y más crédito artificial sin contrapartida de ahorro den. El Estado tiene incentivos a cobrar más impuesto inflacionario y a tener un botín más grande para repartirse con los empresarios bancarios. ¿Por qué? Porque cuanto más grande sea todo esto, más gasto público va a poder financiar, más déficit fiscal va a poder financiar, más endeudamiento va a poder colocar y así, por un lado, más poder político va a tener, porque más extendidas y más profundas van a ser sus políticas públicas que invadan cada vez mayores y más aristas de nuestra vida cotidiana y a su vez mayor poder económico, porque va a poder gastar más y cobrar más impuestos. Entonces podemos ver cómo tanto la arquitectura como los incentivos juegan a favor que crezca el Estado, crezca el gasto público, crezca el déficit fiscal, crezca la emisión monetaria primaria, crezca la creación secundaria del dinero, la intermediación financiera, el dinero bancario y el crédito artificial a tasa regalada. Claro, ¿y quién paga todo esto? Todo esto lo paga el sector privado, que luego, como bien explica la escuela austríaca del Boom y Bust, la escuela del ciclo económico, cuyo génesis obviamente yace en Hayek y después fue desarrollado por Jesús Huerta de Soto, por Hermann Hoppe, antes por Murray Rothbard, explica que inexorablemente tiene que venir la fase recesiva cuando se enfría el nivel de actividad y después se enfría todavía más con la secondary deflation de Hayek, que es ahí cuando el sector privado suele percibir la insolvencia bancaria y corre a buscar
los depósitos. Ahí es lo que sucedió ahora con el Silicon Valley Bank y con el Credit Suisse. Cuando la gente va a buscar los depósitos por propio resultado de la arquitectura institucional y del esquema de incentivo que ya expliqué, la plata no está. ¿Y qué sucede ahí? Sale los burócratas de carne y huesa de la agencia estatal, los bancos centrales, ya sea Reserva Federal de Estados Unidos, ya sea Banco Central Europeo, ya sea Banco Central de Chile o Banco Central de la República Argentina, los 200 bancos centrales hacen lo mismo. ¿Qué hacen? Así como en la época de la burbuja, las ganancias del botín que crean se las reparten solamente entre burócratas del Estado y empresarios bancarios, en la época de la contracción y de la secondary deflation que parecería que va a tener lugar ahora en el mundo, ahí no absorben ellos la quiebra. O sea, no permiten que se ejerza el contrato privado y sus socios inmorales del sector bancario tengan que responder con sus activos frente a sus problemas de insolvencia y pagarle a sus depositantes. No, los banqueros centrales salen y mienten. ¿Y qué dicen? No, por el bien de estos depositantes vamos a rescatar al banco para que el banco pueda pagarle sus depósitos. ¿Y qué hacen? Socializan las pérdidas, socializan la potencial quiebra de los bancos y asisten a los bancos. Los bancos, ¿cómo son asistidos por los bancos centrales? Con algo que técnicamente se llama redescuento. ¿Y qué es el redescuento? El redescuento no es otra cosa que emisión monetaria. Los bancos centrales, llámense Reserva Federal, llámese Banco Central Europeo o Banco Central de la República Argentina, situado en Reconquista al 250, salen y emiten más base monetaria sin respaldo, acrecentando la cantidad de dinero, y eso es más impuesto inflacionario, porque recuerden, la definición austríaca de inflación es la correcta, que no es otra que el crecimiento de la masa total de dinero bien medida. La inflación no es la estimación del nivel general de precios y la estimación de su variación, porque el nivel general de precios no se lo puede ver, y mucho menos su variación, ¿ok? Porque el nivel general de precios son todos los precios de la economía, y su variación son la variación de todos los precios de la economía, y eso es imposible de calcularlo. Si fuera posible, hubiera tal vez triunfado el socialismo, que por suerte fracasó de punta a punta en todos lados. Entonces, ¿qué sucede? Todos los depositantes del sistema americano terminan subsidiando a los depositantes del Silicon Valley Bank. Todos los depositantes de Suiza terminan subsidiando a los depositantes del Credit Suisse. En realidad, todos los ciudadanos, tengan depósitos o no, lo que terminan subsidiando es la no quiebra del Silicon Valley Bank, la no quiebra del Credit Suisse, para permitir que ambos bancos sigan operando, el sistema siga operando y pueda volver a regenerar rentas extraordinarias que permitan financiar más políticas públicas, más gastos públicos, más déficit fiscal, permitiendo que artificialmente el sofocón pase a expensas de los ciudadanos de bien del sector privado, que se van a ver obligados a pagar más impuestos inflacionarios para que, en definitiva, el tamaño del Estado siga creciendo y el negocio de los políticos de carne y huesa siga prosperando y agrandándose a expensas de el ahorro, la inversión, el crecimiento y la prosperidad del sector privado. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.